Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este espacio dedicado a explorar las emociones, las historias y, por supuesto, las conexiones que nos mueven. Hoy nos sumergimos en un momento que, si son fans de las historias que nos hacen suspirar y soñar, les va a encantar. Vamos a hablar de ese instante mágico, esa conexión especial que se teje entre Engin y Tuba, bajo un cielo estrellado, en lo que podríamos llamar su pasión estelar. Si han escuchado bien, vamos a desgranar ese momento íntimo que, estoy segura, ha tocado el corazón de muchos de ustedes. Y antes de adentrarnos en este torbellino de emociones, les invito a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, preparen sus corazones porque allá vamos. Imaginemos la escena. Un manto oscuro salpicado de millones de diamantes brillantes. La noche en su máxima expresión de serenidad y misterio. Y en medio de esta inmensidad, dos almas encontrándose, dos miradas que lo dicen todo sin pronunciar palabra. Así es como visualizo yo ese momento de pasión estelar entre Engin y Tuba. No estamos hablando de un amor explosivo y ruidoso, sino de esa clase de amor profundo, ese que se siente en la calma, en la complicidad, en la simple presencia del otro. Ese instante en el que el mundo exterior desaparece y solo existen ellos dos, envueltos en la magia de la noche y en la intensidad de sus sentimientos. Es como si el universo entero conspirara para ser el telón de fondo perfecto para el florecimiento de su afecto, un espacio donde las palabras se vuelven innecesarias y cada gesto adquiere una profundidad insondable. Cuando pensamos en Engin y Tuba, pensamos en una química que traspasa la pantalla, ¿verdad? Y este momento bajo las estrellas, lejos de las cámaras, lejos de las presiones, es donde esa química se manifiesta en su forma más pura. Es esa clase de escena que te hace creer de nuevo en el amor, en esas conexiones predestinadas que parecen escritas en las estrellas. No es solo un baile, es un diálogo sin palabras. Es la manera en que sus cuerpos se mueven en armonía, una danza improvisada que refleja la profunda conexión que comparten. Cada movimiento, cada roce, cada mirada, está cargado de significado, de historia, de futuro. La forma en que sus manos se entrelazan no es solo un contacto físico, es una promesa silenciosa, un ancla en la inmensidad de sus emociones. La curva sutil de una sonrisa compartida, el ligero temblor de un suspiro contenido, son todos elementos que componen un tapiz de intimidad que nos envuelve como espectadores. ¿Qué hace que este momento sea tan especial? Creo que es la vulnerabilidad. Es la imagen de dos personas que, a pesar de todo, se permiten ser ellas mismas, sin artificios, sin máscaras. Bajo el cielo estrellado, se sienten seguras para expresar sus emociones más profundas. Es esa sensación de estar protegidos por la inmensidad del universo, un universo que parece ser testigo y cómplice de su amor. Piensen en el lenguaje corporal, la forma en que Engin podría acercarse a Tuba, el modo en que ella podría recostar su cabeza en su hombro, la lentitud con la que giran, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Es una coreografía de la intimidad. Es la sutileza de un roce de mejillas, la forma en que sus respiraciones se sincronizan, el modo en que sus ojos se buscan y se encuentran, revelando un universo de entendimiento mutuo. La noche, con su velo de oscuridad y su centelleo de astros, se convierte en un santuario donde pueden despojarse de las armaduras que a menudo llevan en el día a día, permitiendo que sus almas se reconozcan y se abracen sin reservas. Y no olvidemos el contexto. En muchas de las historias que hemos visto, sus personajes han pasado por desafíos, por pruebas. Este momento entonces se convierte en un respiro, en una reafirmación de su amor. Es la calma después de la tormenta, el oasis en el desierto. Es ese instante en el que todo lo demás deja de importar y solo queda la fuerza de su vínculo. La pasión aquí no se mide en fuegos artificiales, sino en la intensidad silenciosa de sus emociones. Es esa chispa que se enciende en la mirada, esa ternura que se dibuja en una sonrisa, esa sensación de pertenencia que solo se encuentra cuando estás con la persona correcta. La adversidad que han enfrentado juntos, los obstáculos que han superado, solo han servido para cimentar aún más los cimientos de su amor, convirtiendo este momento de tranquilidad bajo las estrellas en un bálsamo reparador, una celebración de la resistencia de sus sentimientos. Para mí, este tipo de escenas son las que verdaderamente definen una relación en la ficción. No son las grandes declaraciones de amor, sino los pequeños gestos, los momentos de quietud compartida, las miradas que te dicen te veo, te entiendo, te amo.
En Jinituba, en este baile bajo las estrellas, nos ofrecen precisamente eso. Nos muestran que la pasión puede ser serena, puede ser profunda, puede ser un refugio seguro. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más genuina, es un acto de confianza mutua, de entrega y de un entendimiento que va más allá de lo superficial. Es la construcción de un lenguaje propio, un código secreto tejido con miradas cómplices y silencios elocuentes, un lenguaje que solo ellos dos pueden descifrar completamente. Es la manifestación de que el amor verdadero no necesita estridencias, sino la certeza reconfortante de la presencia y la comprensión. Me pregunto si ellos, como actores, también sienten esa magia al interpretar estos momentos. ¿Se dejan llevar por la atmósfera, por la conexión que han construido? Imagino que sí. Es difícil no hacerlo cuando la escena está tan cargada de emoción. Es como si el guión se desvaneciera y dejara espacio para que sus verdaderos sentimientos fluyeran. Y ese es el arte, ¿no? Lograr que esa conexión se sienta tan real, tan palpable para nosotros, los espectadores. La capacidad de transmitir esa intimidad, esa dulzura, esa fuerza silenciosa, es lo que los convierte en intérpretes excepcionales. Es probable que en esos instantes, la línea entre la ficción y la realidad se difumine, permitiendo que la autenticidad de sus emociones guíe cada uno de sus movimientos y expresiones. La entrega total al momento, permitiendo que la química entre ellos sea el motor principal, es lo que crea esa magia que nos atrapa. Y hablando de palpables, esa intimidad que proyectan, ¿qué nos dice sobre su personaje? Nos habla de la evolución de su relación, de la confianza que han desarrollado. Ya no hay esa timidez inicial, esa cautela. Hay una entrega total, una comodidad que solo se alcanza cuando el amor ha echado raíces profundas. Es la belleza de ver cómo dos personas se convierten en un equipo, en un refugio el uno para el otro. La forma en que sus cuerpos se relajan en la presencia del otro, la ausencia de tensión innecesaria, todo ello es un testimonio de una conexión madura y sólida. Han transitado de ser dos individuos a ser un nosotros, un espacio seguro donde la fortaleza reside en la unión y el apoyo mutuo. Esta evolución en su relación no solo es fascinante de presenciar, sino que también nos enseña sobre la importancia de la paciencia, la comprensión y la persistencia en la construcción de un amor duradero. También pienso en la música que acompañaría una escena así. Algo suave, melódico que complemente la atmósfera etérea de la noche y la profundidad de sus sentimientos. Una melodía que te invite a cerrar los ojos y a sentir la calidez de su abrazo, la suavidad de su piel, la seguridad de su presencia. El sonido del viento quizás, o el lejano canto de algún grillo, añadiendo esa banda sonora natural que solo la noche puede ofrecer. Imaginemos una pieza de piano delicada, ascendiendo y descendiendo como las emociones que experimentan, o quizás un violín que evoca la melancolía dulce de un amor que se ha encontrado y se ha consolidado. Los sonidos ambientales, como el susurro de las hojas o el murmullo de un río cercano, añadirían capas de realismo y evocación, transportándonos directamente al corazón de ese momento íntimo. La banda sonora perfecta para esta pasión estelar sería aquella que pudiera capturar la esencia de su conexión, una mezcla de serenidad, intensidad y una pizca de magia cósmica. Este momento de pasión estelar entre en Jinituba, en definitiva, es una oda a la intimidad, a la conexión profunda y a la belleza silenciosa del amor. Es un recordatorio de que los momentos más poderosos no siempre son los más ruidosos, sino aquellos en los que dos almas se encuentran en perfecta armonía. Es la confirmación de que a veces, todo lo que se necesita es un cielo estrellado y la persona adecuada para sentir que el mundo entero cabe en un solo abrazo. Es la demostración de que la verdadera pasión no reside únicamente en la efusividad, sino también en la profundidad del sentimiento, en la capacidad de encontrar consuelo y fuerza en la otra persona, y en la certeza de que, bajo el manto protector del universo, existe un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y con esta imagen tan hermosa en nuestras mentes, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado ese instante mágico de pasión estelar, entre Engin y Tuba, un momento de profunda intimidad y conexión bajo las estrellas. Hemos hablado de la vulnerabilidad, de la confianza y de cómo la pasión puede manifestarse en la calma y en la serenidad de un vínculo fuerte. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ha sido un placer desgranar estas emociones y reflexiones con ustedes, y espero que este momento nos sirva como inspiración para apreciar la belleza de las conexiones auténticas en nuestras propias vidas y en las historias que amamos. Antes de despedirnos,
Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Qué otros momentos similares les han impactado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus pensamientos, sus sensaciones, sus propias interpretaciones de esta pasión estelar. Sus voces son fundamentales para construir esta comunidad de apasionados por las historias y las emociones. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.